Ella cree que no me doy cuenta de que falta dinero, pensó Julian Sterling mientras se recostaba en el sofá de terciopelo de la biblioteca este, con la mirada fija en el techo y un vaso de bourbon a medio terminar en la mano. Pero sí me doy cuenta, y esta noche le voy a dar una lección que nunca olvidará. La casa estaba en silencio, casi demasiado silenciosa para un lugar tan grande como la finca Sterling. Afuera, la noche de Georgia zumbaba con el canto de los grillos, el tipo de sonido que se desvanece cuando el dinero llena el aire. Dentro, aún perduraba el leve aroma del perfume de Isabel. Ella estaba arriba ahora, su novia, una modelo que entró en su vida 2 años antes y nunca se fue. Le gustaban las fiestas, los coches, las cámaras. A Julian le gustaba su compañía, o tal vez solo le gustaba no estar solo. Dejó el vaso vacío sobre la mesa, se frotó la mandíbula y se quedó mirando la caja fuerte abierta al otro lado de la habitación. La cartera estaba sobre la mesa de centro, repleta de billetes. El Rolex que había junto a ella brillaba a la luz de la lámpara. Todo estaba perfectamente dispuesto, como un cebo. La semana anterior habían desaparecido $3,000 de su cajón. No era mucho para él. Había gastado más en una botella de vino, pero lo importante era el principio. La gente no le robaba, no en su casa. Solo había 3 empleados con acceso a su habitación. Margaret, la anciana ama de llaves, Harold, su chofer desde hacía 20 años, y Maya Williams, la nueva criada. No le había gustado desde el primer día. Demasiado callada, demasiado cautelosa, demasiado reservada. Era educada, eficiente, de voz suave, nunca aceptaba propinas, nunca le miraba a los ojos y era la única que sabía lo suficiente como para estar desesperada. Cuando Isabel se enteró de la desaparición del dinero, se echó a reír. «Venga, Jules, ¿de verdad crees que tu preciada ama de llaves o ese chofer que no puede moverse sin un bastón, y mucho menos robarte, es esa chica, la nueva, la callada?» Isabel lo había dicho con una certeza que se le metió fácilmente en la cabeza. Él asintió. Por supuesto, era Maya. ¿Quién si no? Así que preparó una prueba. El escenario estaba listo. Caja fuerte abierta, cartera, dinero en efectivo, reloj, un multimillonario dormido al alcance de la mano. Julian ajustó su posición, se aflojó el cuello de la camisa y se recostó, fingiendo quedarse dormido. El cuero cedió bajo su peso. Podía oír la risa de Isabel débilmente desde arriba. El pequeño ritmo de su disco de jazz favorito sonando a través del sistema de altavoces. Parecía casi cruel sospechar de alguien por un robo tan pequeño, pero la traición, cosa tarda decisión según su experiencia, nunca empezaba a lo grande. Su padre solía decir, un hombre que deja pasar las pequeñas mentiras ya se está prestando voluntario para las grandes. Julian vivía según esa regla, especialmente desde que Isabel se había mudado, especialmente desde que la confianza se había convertido en una moneda de cambio. La guardaba con más celo que el dinero. Se acercaron unos pasos suaves y mesurados, propios de alguien entrenado para ser invisible. La puerta se abrió con un crujido. Maya entró, con su uniforme impecable y el pelo recogido con pulcritud. Llevaba su bandeja de limpieza y echó un vistazo antes de dirigirse hacia las estanterías. No se fijó en él o fingió no hacerlo. La luz del atardecer pintaba su piel con cálidos tonos bronce. Trabajaba metódicamente, limpiando el polvo de las estanterías y colocando los libros en perfecta alineación. Julian mantuvo los ojos casi cerrados. Cada movimiento que ella hacía era silencioso, ensayado, casi reverente. Él quería que ella se deslizara para revelar la codicia que estaba seguro se escondía bajo esa quietud. Ella dio una vuelta por la habitación y finalmente se acercó a la mesa de centro. La cartera brillaba bajo la lámpara. Se quedó paralizada solo por un segundo. Luego exhaló lentamente y continuó limpiando la superficie con movimientos largos y uniformes. Julian esperó 10 segundos, 20, nada. Entonces ella se fijó en que la puerta de la caja fuerte estaba abierta y se veía el dinero dentro. Ahora, pensó él, pero Maya se dirigió al sofá, se inclinó ligeramente y recogió la manta que se había deslizado al suelo.
Con dedos delicados, la sacudió y luego la colocó suavemente sobre su pecho. Su tacto fue ligero, breve, casi maternal. Dio un paso atrás y le estudió el rostro, con una mirada que no tenía nada que ver con la riqueza o el miedo, solo con la preocupación. Luego, en silencio, se acercó a la estantería, cogió la pequeña y gastada Biblia del estante superior, la colocó sobre la cartera y se quedó mirando. Sus dedos rozaron la cubierta una vez. «Hay cosas que es mejor no tocar», murmuró. El pulso de Julian se aceleró. Ella se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Durante un largo momento, él permaneció inmóvil, con los ojos abiertos, mirando al techo. La casa volvió a quedar en silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj y la débil risa de Isabel en el piso de arriba. Se incorporó. La manta se deslizó hasta su regazo. La cartera estaba exactamente donde había estado. La abrió. Todos los dólares seguían allí. Se rió una vez, con una risa baja y sin humor. «Bueno, señorita Williams, usted interpreta bien su papel». Se levantó, se sirvió otra copa y echó un vistazo a las imágenes de seguridad de su teléfono. La pequeña cámara oculta detrás del cuadro lo había captado todo. Vio las imágenes, sus movimientos lentos, elegantes, deliberados, sin trucos, sin robos, solo esa extraña ternura, la manta, la Biblia, la frase susurrada. Lo repitió 2 veces, 3 veces. Arriba, los tacones de Isabel resonaban en el suelo de mármol. «Jules», llamó ella, «¿sigues escondido en esa habitación polvorienta? Sube, la noche no ha terminado». Apagó la pantalla, se guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a llamar. «Ahora mismo voy». Pero no se movió. Por primera vez en toda la noche, una pequeña semilla de duda echó raíces, no sobre Maya, sino sobre él mismo. Y tal vez, en lo más profundo de su ser, sobre la mujer que reía arriba. Julian no durmió esa noche. Se quedó despierto junto a Isabel, mirando al techo, con el perfume de ella aún impregnado en las almohadas como una mancha que no podía quitar. Ella estaba acurrucada lejos de él, murmurando en sueños, con la mano descansando sobre las sábanas de seda, como si nunca hubiera sostenido nada más pesado que una copa de cóctel. Pero la mente de Julian no estaba en Isabel. Estaba en Maya. Esa maldita manta, esa Biblia y esa voz tranquila. Hay cosas que es mejor no tocar. Había visto las imágenes de las cámaras de seguridad 5 veces más después de que Isabel se hubiera acostado. Cada movimiento de Maas había sido tranquilo, deliberado, sin delatar nada sospechoso en ningún momento. Sin miradas por encima del hombro, sin vacilaciones cerca de la caja fuerte, solo quietud, una especie de fuerza envuelta en silencio. No sabía por qué le había afectado tanto. A la mañana siguiente, Julian se levantó temprano, se vistió con pantalones y una suave camisa blanca abotonada y bajó las escaleras. La finca estaba inusualmente tranquila. La ama de llaves, Margaret, estaba en la cocina tarareando una vieja canción de Sam Cooke, y Harold estaba fuera lavando el coche. Maya no estaba por ninguna parte. No preguntó dónde estaba. Eso habría parecido demasiado ansioso. En lugar de eso, se sirvió un café solo y salió a la terraza, bebiéndolo lentamente, dejando que el vapor se elevara en el aire fresco de la mañana. Los robles que bordeaban la propiedad susurraban con la brisa. Sus musgos españoles se balanceaban suavemente, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Finalmente, oyó pasos, suaves y mesurados. Era Maya, que llevaba una cesta con ropa limpia. Pasó por delante de la terraza en dirección a las habitaciones de invitados, con la mirada fija en el camino. Julian carraspeó. «Señorita Williams». Ella se detuvo inmediatamente y levantó la vista, sorprendida. «Buenos días, señor Sterling». Él la observó. No se inmutó, no mostró culpa, solo respeto, quizá demasiado. «¿Podría acompañarme un momento?» Su vacilación fue breve. Dejó la cesta en un banco cercano y subió a la terraza, situándose a una distancia respetuosa. «Quería preguntarle algo», dijo él. «Sí, señor». Bajó ligeramente la voz.
¿Sabía que la caja fuerte de la biblioteca se quedó abierta anoche? Maya parpadeó una vez, pero su expresión no cambió. Lo vi. Sí. No pensó en cerrarla. No creí que fuera mi deber tocarla, respondió ella. Parecía que dormías y no quería molestarte. Pusiste una Biblia encima de mi cartera. Sí, señor. ¿Por qué? Ella dudó, bajando la mirada por un breve segundo. Porque a veces es el único lenguaje que la gente escucha cuando las palabras fallan. Julian dejó su café sobre la mesa. ¿Siempre eres tan poética? Sus labios se crisparon. Casi una sonrisa. Casi no. Solo cuando estoy cansada, señor. Uh. Se recostó en la silla con los dedos entrelazados. ¿Crees que te estaba poniendo a prueba? No lo supuse, pero me pareció una prueba. ¿Te ofendió? No. Sus ojos se encontraron con los de él de nuevo. No eres el primero en pensar mal de mí antes de conocerme. Eso le afectó más de lo que esperaba. Asintió lentamente, observándola con atención. ¿Puedes volver a tu trabajo? Sí, señor Sterling. Cuando ella se dio la vuelta para marcharse, él añadió, Maya. Ella se detuvo. Me faltan $3,000 de mi cajón de arriba. Ella no se movió. Lo siento. Él esperó más. Una negación, una reacción, una súplica, pero ella simplemente asintió y se marchó, tranquila y en silencio, con la espalda recta, sin mirar atrás ni una sola vez. Dentro, Julian encontró a Isabel sentada en el taburete de la cocina, hojeando su teléfono, con una bata de seda que apenas se cerraba. Bueno, sonrió con aire burlón. ¿Nuestra pequeña Cenicienta pasó tu prueba de pureza? Julian no respondió. Abrió la nevera y sacó un zumo de naranja. Isabel estiró los brazos. Es demasiado perfecta. Es molesto. No la conoces, dijo Julian, con más dureza de la que pretendía. Isabel levantó una ceja. Tampoco tú. Dejó el vaso con más fuerza de la necesaria. Sé cuando alguien miente. ¿Ah, sí? Preguntó ella, poniéndose de pie y acercándose a él. Porque no sabías nada de mí. No hasta que yo quise que lo supieras. Julian se quedó paralizado. Isabel sonrió. Tranquilo, ya no te voy a robar más. Él la miró fijamente. ¿Por qué sigues aquí? Ella le besó en la mejilla. Porque me gusta la vista, Jules. Al mediodía, Julian estaba en su oficina revisando de nuevo el expediente de Maya. Su historial laboral era breve. Enfermera en Alabama. Voluntaria en una clínica comunitaria. Perdió a un hijo, Elijah, de 7 años. Según una breve nota en su solicitud, no figuraba ningún otro familiar. Levantó la vista de la pantalla y miró por la ventana. A lo lejos, la vio tendiendo la ropa cerca del jardín, con las mangas remangadas y la luz del sol calentándole los hombros. Trabajaba concentrada, como si intentara pasar desapercibida. Pero Julian la veía ahora. No estaba seguro de qué exactamente, pero no era lo que esperaba, y eso le inquietaba más de lo que quería admitir. Por favor, dale un me gusta a Maya, la mujer tranquila pero fuerte que libra sus batallas en silencio. Y no olvides comentar desde dónde la estás viendo. ¿Quién sabe? Quizás alguien cerca de ti también esté viendo esta historia. Julian se pegó a su oficina, con la ventana enmarcando a Maya como un retrato en movimiento. De vez en cuando, ella se detenía, levantaba una sábana, la doblaba, la sujetaba con alfileres, y había una gracia en ese ritmo que le tocaba algo enterrado en su interior, algo silencioso, algo peligroso. Odiaba eso. Se sentó en su escritorio y abrió el cajón oculto debajo del segundo panel. Dentro estaba la pequeña memoria USB con las imágenes de la noche anterior. La conectó a su ordenador portátil y la reprodujo por 7ª vez, no porque dudara de lo que veía, sino porque dudaba de lo que creía. La chica no cogió nada. Pero ¿y si ese era el truco? ¿Y si ella sabía que la estaba poniendo a prueba? Detuvo el video en el momento en que ella colocó la Biblia encima de su cartera. Sus dedos se detuvieron en la cubierta de cuero. Su rostro era indescifrable. Luego volvió a rebobinar. Abajo, la puerta principal se abrió y se cerró con un clic distintivo. Los tacones de Isabel resonaron en el mármol. Unos momentos más tarde, apareció en la puerta de su oficina, con las gafas de sol colocadas en la cabeza
y sosteniendo un café helado con su habitual aire de naturalidad teatral. Ahora estás revisando las imágenes de seguridad. ¿En serio, Julian? Preguntó, bebiendo ruidosamente. ¿Vas a perseguir esta historia de la criada hasta que te devore vivo? Cerró el portátil lentamente. ¿Crees que estoy obsesionado? Creo, dijo ella, apoyándose en el marco de la puerta. Estás aburrido y buscas algo que controlar. Él no respondió. Ella ladeó la cabeza, escrutándolo. Déjame adivinar. Maya superó tu pequeña trampa moral. Ahora estás tratando de averiguar por qué la superó. Ella está ocultando algo. Tal vez solo sea una persona decente. Esas todavía existen, ¿sabes? Julian se puso de pie. Como tú, Isabel sonrió con aire burlón. No, cariño, nunca fingí serlo. Bowden, eso sonó como una bofetada, pero él lo dejó pasar. Ya no tenía sentido. La verdad llevaba meses a la luz, y aún así, ella se quedó, y él la dejó. Quizás por culpa, quizás porque perderla públicamente le haría parecer débil, quizás porque los finales siempre tienen un precio. Me voy, dijo ella, apartándose del marco. Brunch benéfico. ¿Quieres que te traiga fotos de mí, fingiendo que me importa? Él no respondió. Ella no esperó una respuesta. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Julian abrió otro documento en su ordenador portátil, el formulario de solicitud original de Maya. Allí, con una letra cuidada, estaba el campo de contacto de emergencia. Lo dejó en blanco y siguió bajando. En la sección de habilidades, ella había enumerado RCP básica, lavandería y cuidado de tejidos delicados, técnicas de limpieza silenciosas y asesoramiento para el duelo como voluntaria. Eso le hizo detenerse. Asesoramiento para el duelo. Se recostó en su silla, frunciendo el ceño. La gente no incluía eso a menos que significara algo, a menos que se hubiera ganado, no aprendido. Abrió un navegador y comenzó a investigar. Clínicas locales en Alabama, registros de voluntarios. Le llevó 20 minutos, pero encontró una referencia, una pequeña entrada de blog escrita hace 5 años por una enfermera llamada Dana Simmons, elogiando a Maya Williams, que había perdido recientemente a su hijo, y aún así había decidido ayudar a otras madres afligidas de la comunidad. Julian exhaló, con la respiración entrecortada. Sus ojos se quedaron fijos en el nombre Elijah. No había fotos, ni obituario, ni detalles. Cogió el teléfono de su escritorio y puso el pulgar sobre el número de la habitación del servicio. Necesitaba saber más, no para acusar a Maya, sino para comprenderla. Antes de que pudiera marcar, llamaron a la puerta. Adelante. Era Margaret, la ama de llaves principal. Mayor, correcta, con huesos de acero. Señor, dijo con suavidad, ¿puedo hablar con usted un momento? Por supuesto. Ve, entró, cerró la puerta suavemente y se acercó al escritorio con el tipo de vacilación que significaba malas noticias. Julian se puso de pie. ¿Pasa algo? Es sobre Maya, dijo Margaret, y él sintió un nudo en el estómago. ¿Qué le pasa? Esta mañana estaba en la lavandería. Entré y la vi sosteniendo algo. Parecía un sobre. Cuando me vio, lo guardó en su delantal y sonrió como si nada hubiera pasado. ¿Viste lo que había dentro? No, ve a verla. Se pasó la mano por el pelo. Margaret, ¿confías en ella? Creo que es amable, dijo lentamente. Y creo que esconde algo. Julian asintió. Gracias. Margaret dudó. Una cosa más. Ella no llora. Nunca. Pero la he visto sosteniendo ese medallón que lleva a veces. Y bueno, a veces su mirada se pierde en algún lugar lejano, como si estuviera en una habitación que el resto de nosotros no podemos ver. Después de que Margaret se marchara, Julian se quedó mirando la puerta durante un largo rato. No sabía si Maya era un misterio que tenía que resolver o una herida que no dejaba de hurgar, esperando que sangrara. Salió de la oficina y se dirigió hacia el ala del personal. Al doblar la esquina cerca de la terraza acristalada, la vio, a Maya, arrodillada en el pasillo, recogiendo una cesta de toallas que alguien había tirado. Una niña pequeña, una de las hijas del jardinero, la estaba ayudando, y ambas reían suavemente. Él se acercó.
Maya. Ella levantó la vista. Sí, señor Sterling. Me gustaría hablar con usted en privado. Oh. Ella asintió. Por supuesto. La llevó a la pequeña sala de estar situada en la parte trasera de la casa. Sin cámaras, sin fingimientos, solo él, ella y el silencio entre ellos. Cuando se cerró la puerta, se volvió hacia ella. «No cogiste el dinero», dijo él. Ella no respondió, «pero estás ocultando algo». Maya lo miró con ojos tranquilos, las manos cruzadas delante del delantal. «Todo el mundo oculta algo, señor Sterling. Algunos simplemente no nos podemos permitir el lujo de fingir que no es así». «Oh». Julian la miró fijamente, mientras sus suposiciones se desmoronaban a su alrededor. No sabía si la admiraba o la temía. La sala de estar quedó en silencio, denso e inmóvil. Julian se quedó junto a la ventana, con los brazos cruzados, mientras el sol de la tarde cortaba el suelo en rayos dorados. Maya permaneció cerca de la puerta, serena, con las manos entrelazadas sin apretar delante del delantal. Parecía en paz. Demasiada paz para alguien a quien acababan de acusar. Julian carraspeó. «No pareces sorprendida de que quisiera hablar contigo de nuevo». Maya se encogió de hombros suavemente. «Me ha estado observando desde que empecé aquí, señor. Supuse que era solo cuestión de tiempo». Su sinceridad le impactó como un repentino escalofrío. «Soy cautelosa con las personas a las que dejo acercarse». Ella asintió. «Y soy cautelosa con los lugares por los que camino». Esa respuesta lo desconcertó. La mayoría de las personas en su situación se habrían disculpado, tal vez suplicado, sin duda habrían dado explicaciones, pero ella se mantuvo firme, sin disculparse, sin mostrarse combativa, simplemente firme. «Llevas 3 semanas trabajando aquí», dijo él lentamente. «Has rechazado propinas. Te mantienes al margen. Evitas al resto del personal». «Vine aquí a trabajar», respondió ella. «No a hacer amigos». Julian se acercó. «¿Qué hay en el sobre? Margaret te vio escondiéndote». Los ojos de Maya no se inmutaron. «Es una fotografía de mi hijo». Eso lo detuvo por un segundo. La habitación se sintió más pequeña, más estrecha. Exhaló por la nariz. Margaret dice, «Nunca hablas de él». «No le debo a nadie mi dolor», respondió ella con voz suave pero firme. «A la gente le gusta empaquetar el dolor en algo ordenado. Hacen preguntas cuyas respuestas no quieren saber». Julian ladeó la cabeza. «Pruébalos durante un largo rato». Ella se quedó en silencio, luego habló en voz baja. Se llamaba Elijah. Murió hace 3 años, un ataque de asma. Yo estaba trabajando un turno doble en la residencia de ancianos. Debería haber estado allí, pero no estaba. Su voz no se quebró, no se elevó. Era el tono de alguien que había llorado todas las lágrimas que el cuerpo podía producir y aún le quedaba dolor. Julian no habló. «Llevo su foto porque no confío en mí misma para recordar su rostro con exactitud. Y si olvido aunque sea una parte de él, entonces habré fallado 2 veces». Sus palabras flotaban en la habitación como incienso, dolorosas pero sagradas. Julian finalmente se sentó con las manos sobre las rodillas. «No eres lo que esperaba». Ella le dedicó una pequeña sonrisa. «Tú tampoco». Él se fijó en su pelo. «No busco que me quieran, Maya. Busco lealtad. La gente miente. Roba. Te dice que te quiere y te deja por alguien que lleva tu reloj». Ahí estaba otra vez, la sombra de Isabel. Maya no pidió detalles, solo asintió con la cabeza. «He visto lo suficiente como para saber que el amor no significa seguridad». Julian se recostó en la silla. Por primera vez, no estaba tratando de pillarla en una mentira. Estaba tratando de entender el silencio que ella llevaba como una armadura. «¿Sabes?», dijo después de un rato, «el personal dijo que lloraste durante la entrevista, pero no durante las preguntas. Lloraste cuando Margaret te trajo el té». Maya se mostró sorprendida. «Ella fue amable y eso te hizo llorar. La amabilidad se siente más pesada cuando estás acostumbrada a cargar con la culpa». Julian tragó saliva. Sus palabras le desnudaron por dentro. Ya no se trataba de una criada, ni de un robo, ni siquiera de Isabel. Se trataba de un espejo.
Vio en Maya algo que no había enfrentado en sí mismo en años: la culpa disfrazada de control, el dolor disfrazado de orden. Se levantó de repente, necesitando aire. «¿Puedes irte?». Maya asintió, pero no se marchó. En cambio, preguntó en voz baja: «¿Pensaste que cogí tu dinero porque soy negra?». Julian se quedó paralizado. Se volvió hacia ella. La culpa se reflejó en su rostro solo por un segundo. «Pensé que lo cogiste porque eras callada y yo no te conocía. Y tal vez, sí, tal vez parte de mí todavía tiene ese prejuicio». Ella no se regodeó, no le regañó, solo le miró con ojos cansados. «La gente ve el color antes que el carácter. Estoy acostumbrada, pero eso no significa que no me duela». Julian sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Maya dio un paso atrás, con la mano en el pomo de la puerta. «No necesito que se disculpe, señor Sterling, pero sí necesito saber cuál es mi lugar, para poder decidir cuánto de mí misma dejo en esta casa». Y con eso se marchó. Julian se quedó solo en la sala de estar. El sol comenzaba a ponerse y las sombras trepaban por las paredes. Miró a su alrededor, las obras de arte, los muebles caros, la vida ordenada que había construido. Y sin embargo, de alguna manera, todo le parecía falso. Más tarde esa noche, cuando la finca se calmó para pasar la noche, Julian pasó por el ala del personal y se detuvo frente a las habitaciones de Maya. No llamó a la puerta. Simplemente se quedó allí. Desde dentro, oyó un leve tarareo, una nana. Y por primera vez en mucho tiempo, Julian Sterling no se sintió como un multimillonario. Se sintió como un hombre al que alguien que no le debía nada perdonaba en silencio. A la mañana siguiente, Julian Sterling se encontró frente al espejo más tiempo de lo habitual. La navaja de afeitar flotaba inmóvil justo por encima de su mandíbula. El hombre que le devolvía la mirada iba muy bien vestido. Sí, camisa a medida, mangas remangadas con precisión hasta el codo, pero sus ojos transmitían algo más. Peso, culpa, tal vez, reflexión. Una grieta en la armadura de la noche anterior había sacudido algo. Las palabras de Maya, «necesito saber en qué situación estoy», se repetían en su cabeza como un estribillo que no podía silenciar. Eran tranquilas, pero cargadas de significado. No era una exigencia, no era una amenaza, solo la verdad. Y Julian no recordaba la última vez que alguien le había hablado así. A las 8 de la mañana, ya estaba en la biblioteca fingiendo leer un informe financiero, mientras el aroma de la madera pulida y la luz del sol llenaban la habitación. Sus ojos escaneaban los números, pero su mente no estaba en los negocios. Harold llamó suavemente a la puerta y asomó la cabeza. «Señor, la señorita Isabel me ha pedido que le recuerde que tiene una cita para almorzar en el Pines a las 11». Julian asintió. «Dile que la veré allí solo». Harold arqueó una ceja, pero no dijo nada. «Muy bien, señor». La puerta se cerró de nuevo. Julian exhaló. No tenía intención de ir al brunch. En su lugar, abrió su ordenador portátil, volvió a abrir los archivos del personal y hizo clic en el perfil de Maya. Estudió su currículum, las notas de voluntariado, su último empleador, una residencia de ancianos en Selma. Sus referencias eran impecables. Nada destacaba. Y sin embargo, todo en ella destacaba. No por ser dramática, sino por ser exactamente lo contrario. Hizo clic en un informe de antecedentes que había solicitado discretamente el día anterior. Todo cuadraba. Sin arrestos, sin casos civiles, sin deudas, solo una nota de interés. Maya se había inscrito en un curso de formación en terapia del duelo el año anterior, pero lo había abandonado a mitad de camino. Julian se quedó mirando la nota. Ese detalle decía más que una línea de referencias elogiosas. Intentó seguir adelante, pero no pudo terminar. Cerró el portátil y se levantó. Era hora de dejar de esconderse detrás de informes y suposiciones. Abajo, encontró a Maya en el invernadero, regando con delicadeza las plantas de la casa. Una tarea extraña para alguien de su cargo, pero lo hacía con cuidado, inspeccionando las hojas, limpiando el polvo con suavidad con un paño suave. No se había dado cuenta de su presencia. «Maya», dijo él, con voz suave pero firme.
Ella se volvió. Sí, señor Sterling, acompáñeme. Dudó, luego dejó a un lado la regadera y se limpió las manos en el delantal. Por supuesto. Uh. Caminaron en silencio durante un rato por los jardines traseros, pasando junto a los setos cuidadosamente recortados y rodeando el pequeño estanque de carpas koi cerca del límite de la propiedad. Era una mañana tranquila. Los pájaros revoloteaban entre las ramas. En algún lugar lejano, el soplador de hojas del jardinero zumbaba como un ruido de fondo. He estado pensando, comenzó Julian, con las manos en los bolsillos, en lo que dijiste ayer. Ella asintió levemente, pero no dijo nada. Quiero preguntarte algo y me gustaría una respuesta sincera. No le he mentido, señor, lo sé. Hizo una pausa. Por eso creo que puedo preguntártelo. Ella esperó. ¿Por qué aceptaste este trabajo?, preguntó él. Tienes estudios. Podrías haber trabajado en cualquier sitio. ¿Por qué aquí? Maya no respondió de inmediato. Llegaron a un banco cerca de la pequeña fuente y ella le indicó que se sentara. Cuando lo hicieron, ella juntó las manos en su regazo y se quedó mirando el lento arco de agua que salía disparado hacia la fuente. Necesitaba tranquilidad, dijo finalmente. El tipo de tranquilidad que se siente cuando estás rodeada del caos de los demás. Él frunció el ceño. Este lugar es un caos controlado, dijo ella. El dinero, el poder, la imagen, todo se mueve rápidamente, pero todos fingen que todo está en calma. Julian exhaló un suspiro silencioso. Y eso es reconfortante, de una manera extraña. Sí, admitió ella, porque si todo es fingido, no tengo que explicar por qué no estoy bien. Su honestidad lo tomó por sorpresa de nuevo. He perdido a alguien, añadió ella. Y la única forma de seguir respirando era seguir adelante. El dolor es fuerte cuando te detienes. Julian la miró. Elijah. Ella asintió. ¿Has leído mi expediente? Tenía que estar seguro. ¿De qué? De que no estaba castigando a la persona equivocada. Maya no se inmutó. ¿Te refieres a que soy negro?, apretó la mandíbula. Ella lo miró con calma y claridad. No eres el primero, no serás el último, pero yo no guardo rencor, mantengo límites. ¿Mace? Julian asintió lentamente, dejando que las palabras calaran. ¿Límites? Sí, señor. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y qué haría falta para que movieras los tuyos lo suficiente como para dejar entrar a alguien? Ella frunció el ceño, pero solo ligeramente. Eso depende de la persona. ¿Y si fuera yo? Por primera vez, ella sonrió. No por cortesía ni por obligación. Fue una sonrisa pequeña, suave, auténtica. Entonces diría, tiene trabajo por hacer, señora Sterling. Él se rió en voz baja. Justo. Se quedaron sentados en silencio durante unos minutos más. Julian sintió que algo cambiaba, no solo en la conversación, sino en el espacio entre ellos. La confianza no se construía de la noche a la mañana, pero esto parecía ser la base. Cuando se levantaron para volver a la casa, Julian dijo, Maya, lo siento. Ella lo miró con una expresión de sorpresa en el rostro. No creía que mereciera el beneficio de la duda. Dejé que mi historia decidiera su carácter. No es así como quiero liderar. Ella asintió con la cabeza y la suavidad volvió a su expresión. Gracias, señor Sterling. Llegaron a la terraza. Antes de separarse, Maya añadió en voz baja, y para que conste, si alguna vez necesitara dinero, lo pediría, no lo robaría. Julian sonrió. Ahora te creo. Cuando ella desapareció en el interior, Julian se volvió hacia la fuente una vez más. Sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Julian Sterling se quedó solo en la terraza, contemplando cómo la mañana se posaba como ceniza suave sobre el jardín. Por primera vez en lo que le pareció toda una vida, su mente no iba a 1000 por hora. No estaba calculando, prediciendo, ni defendiéndose. Simplemente estaba en silencio. La esperanza era algo peligroso, especialmente para un hombre que había pasado años construyendo muros de desconfianza. Y sin embargo, ahora la sentía pequeña, incómoda, vacilante, pero inequívocamente presente. Todo gracias a una tranquila criada con más dignidad que la mayoría de las personas con las que había cenado en salas de juntas. No estaba seguro de lo que sentía,
pero sabía esto. Quería sentir más. De vuelta en el interior, se sirvió una segunda taza de café, negro y hirviendo. Mientras lo removía distraídamente, Harold entró en la cocina tras llamar a la puerta con vacilación. «Señor, me han pedido que entregue algo». Julian levantó una ceja. Preguntó, «¿Quién?». Harold le tendió un sobre cerrado. La señorita Isabel. Ver su nombre escrito con tinta le revolvió el estómago a Julian. No había hablado con ella desde las burlas superficiales del día anterior. Ya no había calidez en esa mujer. Solo actuación, vanidad y, lo que es peor, conveniencia. Abrió el sobre y echó un vistazo rápido al contenido. Era una petición formal, no de dinero, sino de propiedades, concretamente una lista de joyas, vestidos y un Porsche Vintage que Julian le había regalado el año anterior. Su nota estaba escrita a mano con tinta azul claro. «No te preocupes, no volveré a la casa. He conocido a alguien nuevo, más joven y menos sospechoso». Había un beso de pintalabios en la parte inferior. Julian se rió entre dientes, pero no había humor en ello, solo alivio y finalidad. Dobló la nota y la tiró a la basura. «¿Algo más?», le preguntó a Harold. «Sí, señor. ¿Tiene una llamada? ¿En la línea privada?». Julian asintió y entró en su despacho. La línea parpadeaba en rojo con un número desconocido. Contestó. «Es Sterling». Se oyó la voz de un hombre. Fría. Profesional. «Señor Sterling, soy el detective Rains, de la policía de Selma. Me han dicho que ha solicitado información sobre Maya Williams, una de sus empleadas». Julian se quedó paralizado. «Así es. Investigué el incidente relacionado con su hijo, Elijah Williams». Julian se sentó. «Continúe». «El certificado de defunción indica que la causa fue un paro cardíaco inducido por asma. No se realizó autopsia. No hay sospecha de juego sucio. Sin embargo, el detective hizo una pausa. Hay un informe marcado por los servicios de protección infantil 2 semanas antes de su muerte». Julian apretó el teléfono con más fuerza. «¿Marcado por qué?». «Negligencia». Una llamada anónima afirmó que Maya había dejado a su hijo desatendido durante largas horas. Dijo que el niño había sido visto solo en el complejo de apartamentos. A Julian se le encogió el corazón. El detective continuó. «Un asistente social visitó el lugar y no encontró signos inmediatos de peligro. El caso se cerró por falta de pruebas, pero las notas siguen en el expediente». Julian se quedó en silencio. El detective carraspeó. «Eso es todo lo que he encontrado, señor. Pensé que debía saberlo». «1». «Gracias», dijo Julian secamente. Colgó el teléfono y se recostó, mirando al techo. ¿Era cierto? ¿Podría haber dejado solo a su hijo? Esa idea contrastaba con la mujer que él había llegado a conocer. La forma en que manejaba el dolor, la forma en que evitaba la compasión, el medallón, la foto, la fuerza tranquila. Aún así, algo en su interior se revolvió. Cerró los ojos. «No saques conclusiones precipitadas», se dijo a sí mismo. «Ya te has equivocado antes». Pero la duda tenía voz y cada vez era más fuerte. Más tarde ese mismo día, Julian paseó por los terrenos de la finca. Inquieto, no le contó a Maya lo que había descubierto. Todavía no. Necesitaba verlo por sí mismo, mirarla a los ojos y preguntarle. La encontró junto al invernadero, ayudando a Margaret a trasplantar una serie de orquídeas. Llevaba las mangas remangadas y las manos sucias, pero parecía tranquila, centrada, como si la tierra fuera su confesionario. «Maya», la llamó suavemente. Ella levantó la vista y se limpió la tierra de las manos. «Sí, señor, ¿podemos hablar a solas?». Margaret asintió levemente a Maya y desapareció en el interior. Julian se acercó, con expresión indescifrable. «Una vez me dijiste que el dolor era más intenso cuando estás acostumbrada a cargar con la culpa». Mia asintió lentamente. Él continuó. «¿Y si la culpa fuera merecida?». Ella no se inmutó, pero sus manos se cerraron ligeramente, de forma instintiva. «Recibí una llamada», dijo Julian con cautela, «de la policía de Selma. Mencionaron un informe de los servicios sociales. Dijeron que Elijah podría haber quedado solo». Maya inhaló bruscamente, su primera ruptura visible. Julian se suavizó. «No te estoy acusando, solo necesito saberlo».
Maya miró la tierra, las pequeñas raíces en su palma. Se tomó un momento antes de hablar. Trabajaba por las noches, dobles. No podía permitirme pagar una guardería. Elijah tenía 7 años, era inteligente. Pensé que podría arreglárselas. Le dije que no abriera la puerta a nadie. Le dejé comida, agua, inhaladores. Pensé, se le quebró la voz. Pensé que podría estirarme lo suficiente como para hacer todo a la vez. Pero no pude. No. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por culpa, sino por el recuerdo. Llegué a casa esa mañana y él no respiraba. El vecino dijo que había oído toser horas antes, pero no quiso involucrarse. Lo abracé hasta que llegó la ambulancia, pero ya había fallecido. A Julian se le hizo un nudo en la garganta. Maya se secó la cara con la manga, así que sí, lo abandoné. Le fallé. Y vivo con eso todos los días. El silencio que siguió fue denso y terrible. Julian se acercó. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me habrías juzgado como todos los demás. Porque en tu mundo los errores son pecados. No lo negó. En cambio, dijo en voz baja. Y, sin embargo, confío en ti más que en la mayoría. Maya levantó la vista, sorprendida. La mirada de Julian se suavizó. No sé por qué. Simplemente lo hago. Se quedaron allí, dos almas rotas compartiendo el aire. Y por primera vez, Julian no la vio como su empleada. La vio como su igual. Esa noche, la finca respiraba con un ritmo diferente, más lento, más pesado, como si incluso las paredes hubieran escuchado lo que había pasado entre Maya y Julian cerca del invernadero. Julian no podía dormir. Se sentó junto a la ventana del dormitorio, con un vaso de bourbon medio vacío en la mano, contemplando los jardines iluminados por la luna. La habitación de Isabel, ahora despojada de sus cosas, estaba cerrada con llave, en silencio, y su perfume finalmente se desvaneció. Ya no importaba dónde estuviera. Pero Maya seguía allí, y ahora él sabía toda la verdad. No el currículum pulido, ni los susurros de Margaret, ni el silencio de las cámaras. La verdad cruda, sin adornos. Ella había dejado solo a su hijo y lo había perdido, y nunca se lo había perdonado. Tampoco él. Su padre también había muerto solo, en el suelo de su ático, agarrándose el pecho mientras Julian participaba en una conferencia telefónica en Tokio. Siempre se había dicho a sí mismo que no había nada que pudiera haber hecho, que era cuestión de tiempo, pero en el fondo, la culpa lo entristecía como el óxido. No sabía si por eso se veía reflejado en Maya o por qué su dolor resonaba en sus huesos. Pero sabía esto, ya no la veía como una sospechosa. La veía como alguien que había sobrevivido. A la mañana siguiente, faltó a sus reuniones. En su lugar, pasó 2 horas al teléfono transfiriendo una de las subvenciones de emergencia de su fundación a un centro comunitario en Selma, el mismo en el que Maya había sido voluntaria. No mencionó su nombre. No necesitaba reconocimiento. Solo quería que el centro ampliara su programa de cuidado infantil. Cuando salió de la oficina, Harold lo saludó con un pequeño gesto con la cabeza. La señorita Williams está en el comedor, señor, preparando el desayuno con Margaret. Julian caminó lentamente hacia allí. Dentro, Mia estaba de pie junto a la larga encimera cortando fresas, con las mangas remangadas y el pelo recogido cuidadosamente. Tenía la misma expresión tranquila, aunque sus ojos parecían más claros. Julian la observó un momento antes de hablar. Siempre cocinas los sábados. Maya solo levanta la vista cuando Margaret me deja. Dice que mis tortitas son mejores que las suyas, pero creo que solo quiere descansar. Julian sonrió. Me lo creo. Entró, cogió un plato y se sentó en el extremo más alejado de la larga mesa mientras ella servía el desayuno al resto del personal. Al cabo de un momento, ella se acercó a él. ¿Tienes hambre o solo finges ser civilizado? Ambas cosas, admitió él, pero sobre todo curiosidad. ¿Por qué? ¿Por ti? Ella se detuvo. ¿Sigues intentando leerme? No, intentando aprender de ti. Maya arqueó una ceja. No pareces un hombre acostumbrado a aprender de gente como yo. Gente como tú, callada, de clase trabajadora, negra. Él no lo negó. Tienes razón, dijo Julian, pero también te equivocas.
Me crió una mujer negra, mi niñera, Claudette. Era la única persona en mi vida que me decía cuando me comportaba como un mocoso arrogante. Mi Summer Kid ya me cae bien. Oh, murió antes de que pudiera darle las gracias, dijo él, bajando la voz. Es decir, envié flores a su funeral, pero nunca fui. La expresión de Maya se suavizó. ¿Alguna vez hablaste con ella? A veces, en mi cabeza. Entonces sigues dándole las gracias. Julian la miró fijamente. Haces que todo parezca sencillo. No, dijo ella en voz baja. Simplemente dejé de complicarlo todo. Colocó un plato delante de él. Tortitas, fresas, un chorrito de miel. Él probó un bocado. Estaban perfectas. Maya, dijo él al cabo de un momento. ¿Qué quieres? Ella parpadeó. ¿De ti? ¿De la vida? Lo pensó. Paz. Un pequeño jardín, quizá un perro, nada de compasión y un lugar donde nadie piense que soy peligroso solo porque estoy cansado. Julian la miró atentamente. ¿Considerarías trabajar directamente para mí? No como criada, como administradora de mi casa. Ella lo miró, tomada por sorpresa. Confío en ti, dijo él, y necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien que me diga la verdad incluso cuando no quiero oírla. Maya dudó. ¿Seguro que no se trata de culpa? No, dijo él. Se trata de claridad. Ella no respondió de inmediato. Luego, en voz baja, dijo, «Déjame pensarlo». Él asintió. Cuando ella se dio la vuelta para marcharse, él añadió, «Una cosa más». Ella miró hacia atrás. «He leído sobre tu trabajo como consejera de duelo. Esta mañana he hecho una donación». Ella se quedó paralizada en silencio. «No lo he hecho para ganar puntos», dijo él. «Solo pensé que quizá la memoria de Elijah merecía algo más que silencio». Ella entreabrió los labios y luego los volvió a cerrar. Asintió una vez, con un gesto que decía más que las palabras. Cuando ella salió de la habitación, Julian se quedó solo, mirando el plato que ella había dejado. En algún lugar de su pecho, algo cambió. No era exactamente curación, ni perdón, pero era un comienzo. Julian pasó el resto de la mañana caminando por los pasillos de su finca, con una taza de café olvidada en la mano. Por una vez, la casa se sentía diferente. No estaba vacía, no parecía un escenario. Respiraba con una vida tranquila. Margaret tarareaba desde el lavadero. El aroma del aceite de limón impregnaba los suelos recién pulidos. El suave ruido de las herramientas del jardinero se oía en la distancia. Todo funcionaba, pero no era para aparentar. Y Maya Williams tenía algo que ver con eso. Él le había ofrecido un papel más allá de limpiar suelos y doblar sábanas. Y ahora, esperar su respuesta le ponía más nervioso que cualquier acuerdo corporativo. Porque no se trataba de estrategia, sino de confianza, y ella no la concedía fácilmente. A última hora de la tarde, Julian se sentó a la sombra de los robles que bordeaban la propiedad, un lugar al que rara vez acudía a menos que necesitara pensar. Desde allí podía ver las viejas puertas de hierro que enmarcaban la entrada principal y, más allá, vislumbrar el mundo que había pasado décadas tratando de controlar. Se oyeron pasos detrás de él, suaves y mesurados. No se volvió. «Siempre te sientas aquí cuando estás esperando». La voz de Ma sonaba suave, con un ligero toque de sonrisa. Miró por encima del hombro y la vio de pie, con los brazos cruzados, todavía con su uniforme de trabajo, pero sin delantal. Nunca antes había esperado algo así, admitió. Ella dio unos pasos hacia adelante y se sentó en el banco a su lado. Ni cerca, ni lejos. La distancia de alguien que aún está decidiendo si el terreno es seguro. «Me preguntaste qué quería», dijo ella después de una pausa, «y lo he estado pensando». Julian se volvió hacia ella. «Quiero ser importante», dijo con sencillez. «No que me vean por lástima o me contraten para cubrir una cuota o me mantengan cerca porque soy conveniente. Ya importas, Maya. Quiero que sea por las razones correctas», continuó. «Si acepto ese puesto, necesito saber que no cambiará quién soy ni cómo me tratan. No cambiaré mi silencio por un título». Julian asintió lentamente. «No quiero tu silencio. Quiero tu voz».
Ella lo miró entonces y por primera vez bajó ligeramente la guardia. Sí, dijo, aceptaré el trabajo, pero con mis condiciones. Dime cuáles son. No trabajo los domingos. No sonrío para las cámaras. Y si alguna vez me mientes, aunque sea una sola vez, me iré. Julian exhaló. Me parece justo. Se quedaron sentados en silencio otra vez, con la brisa moviendo las ramas de los árboles sobre ellos. Entonces Maya añadió, también quiero contratar a otra persona. Julian levantó una ceja. Disculpa, conozco a una mujer, madre soltera, 3 hijos. Tiene 2 trabajos de limpieza. Hace el turno de noche en la cafetería del hospital. Está agobiada, pero es buena. Mejor de lo que yo era cuando empecé. Él lo pensó. ¿Cómo se llama? Carla Brooks. Julian sacó su teléfono y tomó nota. Dile que venga la semana que viene. Maya asintió con satisfacción. Bien. Pasó un momento antes de que Julian dijera, este lugar lleva mucho tiempo vacío, no físicamente, sino emocionalmente. La gente viene, hace su trabajo y se va. Y yo he dejado que eso suceda. Lo construí para mantener a la gente fuera. Maya se volvió hacia él. ¿Por qué? Porque dejar entrar a la gente cuesta demasiado. No dejarla entrar cuesta más. Él la miró. ¿Cómo lo sabes? Porque enterré a un hijo al que no había llegado a conocer del todo, dijo ella en voz baja. Lo quería más que a mi propia vida, pero siempre estaba demasiado cansada, demasiado centrada en sobrevivir, no lo suficiente en ser. La voz de Julian se quebró un poco. Creo que hice lo mismo con mi padre. No hablaron durante un rato. El peso de sus confesiones se posó como polvo suave en el silencio. Entonces Julian preguntó, ¿puedo enseñarte algo? Ella asintió. La condujo a través de la finca hasta el ala oeste, una parte de la casa que rara vez se utilizaba. Detrás de una puerta cerrada con llave había una habitación que Maya nunca había visto. Sacó una llave del bolsillo y la abrió. Dentro había una sala de música. En el centro había un piano de cola, sin tocar desde hacía años. El polvo cubría las teclas como si el silencio se hubiera apoderado de ellas. Julian entró primero. Mi padre solía tocar aquí todos los domingos por la tarde. Decía que era el único momento en el que se sentía humano. Maya miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. ¿Por qué la cerraste? Después de su muerte, no podía soportar el sonido. Incluso el silencio le dolía menos. Se acercó al piano y levantó suavemente la tapa. Sus dedos se posaron sobre las teclas. ¿Tocas? Julian asintió. No muy bien, sonrió débilmente. Pero sigo tocando. Él dudó. Entonces, Zat tocó una nota. Temblorosa, imperfecta, y luego otra. La música surgió lentamente, desigual al principio, pero luego más constante. Maya se quedó cerca, con los ojos cerrados, escuchando. Y por primera vez desde la muerte de su padre, Julian no se sintió huérfano. Se sintió como un hombre que recuperaba algo perdido. Cuando las últimas notas se desvanecieron, Maya dijo en voz baja, «Ese sonido. Tu padre estaría orgulloso». Julian la miró. «No», dijo, «estaría agradecido de que por fin dejara de esconderme». Ella esbozó una pequeña sonrisa. Eso es todo lo que cualquier padre quiere, saber que su hijo ha hecho las paces. Cerró la tapa del piano con suavidad y en esa quietud nació algo nuevo. No era romance, todavía no, sino una asociación forjada no por títulos o poder, sino por el dolor, por la verdad, por el raro y silencioso valor que se necesitaba para mostrarse plenamente ante otra alma. La semana siguiente pasó como el lento despertar de la primavera después de un invierno brutal. Maya, ahora administradora de la casa, asumió su nuevo cargo con tranquila autoridad. No daba órdenes a gritos, no microgestionaba. En cambio, observaba, hacía las preguntas adecuadas, escuchaba. El personal, que antes la había descartado como una simple empleada temporal más, ahora acudía a ella con preguntas y obtenía respuestas claras, justas y siempre basadas en la calma. Incluso Margaret, orgullosa y obstinada, había apartado a Maya una mañana y le había dicho, «Tienes una columna vertebral de acero silencioso. La casa lo necesitaba». Julian notó la diferencia casi de inmediato.
La finca parecía más ligera. El personal se movía con más facilidad. La cocina funcionaba mejor. El jardín florecía con las nuevas rutinas. Incluso los proveedores semanales dejaron de llegar tarde. El orden había vuelto, no porque Maya lo exigiera, sino porque ella lo inspiraba. Julian, por su parte, se encontró adaptándose al nuevo equilibrio de poder con una elegancia inesperada. Durante años, había microgestionado su hogar de la misma manera que gestionaba su sala de juntas. Todo bajo control, todas las decisiones fluyendo de él. Pero con Maya no sentía la necesidad. Ella veía cosas que él no veía. Sentía las corrientes subterráneas del hogar con una sensibilidad que él no se había dado cuenta de que le faltaba. Y lo más sorprendente de todo era que confiaba en su criterio. Una tarde, Julian estaba de pie en su despacho, contemplando el atardecer a través de los altos ventanales. Sostenía un vaso de whisky sin tocar. Al otro lado del jardín, vio a Maya hablando con Harold. Ella señalaba hacia la casa de invitados y asentía con la cabeza mientras Harold tomaba notas. Una semana antes, habría sentido la necesidad de hacer preguntas. Ahora solo observaba. Ella se encargaba de todo. Más tarde esa noche, Julian se sentó solo en la biblioteca. El fuego crepitaba suavemente a sus espaldas. La sala del piano permanecía abierta, y de vez en cuando se llenaba de acordes vacilantes cuando él entraba después del anochecer. Maja entró en silencio, con una carpeta en la mano. «¿Tienes un minuto?» «Siempre», dijo él, invitándola a sentarse. Ella le entregó la carpeta. «Evaluaciones del personal. He tomado algunas notas. Nada dramático, pero recomendaría un cambio de puesto para Charlie. De mantenimiento. Es fuerte, pero su espalda no aguanta la carga de trabajo». Julian hojeó la carpeta, asintiendo. «Eres minuciosa. Creo en que las personas hagan lo que mejor saben hacer, no solo lo que se les dice». Sonrió, hablando como un líder. Maya ladeó la cabeza. «No te pases». Julian se rió entre dientes. «Muy bien». Compartieron un momento de cómodo silencio, de esos que hablan de respeto mutuo. Entonces Maya añadió en voz más baja. «Carla Brooks empieza el lunes que viene. Ya he acordado su horario con Margaret». «Bien», dijo Julian. «Ha sido una buena decisión». «Seré sincera, Julian», dijo ella, utilizando ahora su nombre, no su cargo. «Nunca me lo habría esperado. Esta confianza me da la oportunidad de reconstruir algo propio». Él la miró con atención. «Te lo has ganado. Todo». Ella sonrió, pero había una sombra en sus ojos. «¿Qué pasa?», preguntó él. Ella dudó y luego dijo. «Recibí una carta de mi casero en Selma. Resulta que alguien ha estado pagando mi alquiler durante los últimos 3 meses». El corazón de Julian dio un vuelco. Ella añadió. «Nunca le dije a nadie dónde vivía. Ni siquiera en mi solicitud para trabajar aquí». Él dejó su vaso sobre la mesa. «Maya, ¿fuiste tú?», preguntó ella, no con ira, sino con una especie de comprensión cansada. Él asintió. «Sí». «¿Por qué?». «Porque valías la inversión». Maya exhaló, con una expresión indescifrable. «No tenías por qué hacerlo». «Lo sé». Se miraron fijamente, con el fuego crepitando entre ellos. «No me debes ningún rescate, Julian», dijo ella en voz baja. «No soy un proyecto, no soy un arco de redención para la culpa de otra persona». «Lo sé», repitió él. «Te lo devolveré. No tienes por qué hacerlo, pero lo haré», dijo ella. «Porque si no lo hago, esto», señaló entre ellos, «empieza a parecer otra transacción, y necesito saber que me he ganado mi lugar aquí. No solo porque haya superado alguna prueba o haya tocado tu conciencia». La voz de Julian se apagó. «Te has ganado más que eso», dijo ella poniéndose de pie. «Entonces déjame estar por encima, no por debajo». Él asintió. «No más protestas». Mientras se dirigía hacia la puerta, se detuvo. «Una cosa más. Hay alguien en la puerta. Dice que te conoce». Julian frunció el ceño. ¿Dijo su nombre? Marshall Clean. Julian se puso de pie al instante, con la sangre desapareciendo de su rostro. Maya entrecerró los ojos. ¿Debería preocuparme? «Sí», dijo Julian. «Marshall no viene sin motivo». Ella se dio la vuelta para marcharse. «Entonces haré que Harold espere cerca».
Mm. Cuando ella se marchó, Julian sintió que la tranquilidad de la biblioteca cambiaba de nuevo, pero esta vez no por la paz, sino por la advertencia. Marshall Klein había sido el mejor amigo de su padre y durante un tiempo el mentor de Julian. Pero su última conversación, hacía más de una década, había terminado con amenazas. Si Marshall estaba allí, algo se avecinaba y no iba a ser nada tranquilo. La llegada de Marshall Klein fue como una nube de tormenta que se cernía sobre una tarde por lo demás soleada. Julian observó desde la entrada principal cómo el elegante Lincoln Town Car negro se detenía lentamente en el camino de grava. La puerta se abrió y Marshall salió con una presencia que se anunciaba mucho antes de que pronunciara palabra. Alto, de hombros anchos, con el pelo plateado peinado hacia atrás como un león en invierno. Marshall seguía vistiendo los trajes a medida y las largas gabardinas que había preferido durante años. Y a pesar de las décadas transcurridas desde la última vez que hablaron, parecía no haber cambiado, excepto por sus ojos. Estos eran más fríos. Julian no se movió, Marshall tampoco. «Estás más canoso», dijo Marshall desde los escalones. Su voz era suave, como bourbon vertido lentamente. «Estás más corpulento», respondió Julian, cruzando los brazos. «Aparecer sin avisar». Marshall subió los escalones con deliberada lentitud, mirando una vez a las cámaras colocadas discretamente en los pilares. «Este lugar parece el mismo», murmuró. «Sigue pareciendo la casa de tu padre», se irritó Julian. «No lo es, no». Eso es lo que Marshall le miró fijamente y luego sonrió. «Entonces veamos si te lo has ganado». Julian se hizo a un lado, pero no le tendió la mano. Marshall no esperaba que lo hiciera. En el interior, Harold apareció, pero se detuvo cuando Julian le hizo un ligero gesto con la cabeza. «Nosotros nos encargaremos de esto en privado». Caminaron hacia el estudio de cuero, caoba y aroma a dinero antiguo. Julian sirvió 2 bourbons por costumbre, pero solo tomó uno. Marshall no tocó el suyo. «No estás aquí para recordar viejos tiempos», dijo Julian con tono seco. «Así que habla». Marshall se apoyó en el borde del escritorio. «Estoy aquí por la herencia de tu padre, por algo que dejó sin terminar». Julian entrecerró los ojos. Su herencia se liquidó hace años, pero no toda. Marshall metió la mano en el abrigo, sacó un grueso sobre y lo dejó sobre el escritorio. Mantuvo ciertos activos fuera de los libros. Un fideicomiso vinculado a una empresa ficticia con un nombre que nunca reconocerías a menos que supieras dónde buscar. Julian no lo tocó y tú acabas de aparecer ahora. Lo digo ahora porque alguien ya lo ha hecho. La voz de Marshall se endureció. Una mujer que afirma tener derecho legal a ello. Julian se quedó paralizado. ¿Quién? Se llama Isabel. Julian sintió que se le caía el mundo encima. Marshall asintió con la cabeza. Afirma que era la compañera de tu padre antes de que tú la conocieras. Dice que le dio un hijo. Eso es mentira. Quizás, dijo Marshall, pero ha presentado una demanda y la prensa está husmeando. Julian se pasó la mano por la cara, con el corazón latiendo con fuerza. Ella estaba conmigo. Al parecer, no solo contigo. Se levantó de repente y se acercó a la ventana. Esto es absurdo. Mi padre no haría algo así. Podría haberlo hecho. Tú no estabas aquí, Julian. Esos últimos meses estuvo enfermo, solo y enfadado contigo. Julian se volvió. ¿Así que estás diciendo que le dejó dinero a una mujer que se volvió contra él y sedujo a su hijo? El silencio de Marshall fue respuesta suficiente. El peso de la traición se posó como polvo en los pulmones de Julian. Está jugando a largo plazo, murmuró, utilizando los sentimientos y el escándalo para conseguir lo que quiere. Tiene un abogado, dijo Marshall, y tiene documentación, cartas antiguas, fotos. Ya ha presionado para que se reabra el fideicomiso. Julian miró fijamente el sobre que había sobre la mesa. ¿Por qué acudir a mí? Porque aún se puede manejar en privado, discretamente, antes de que llegue a la prensa. ¿Y qué interés tienes tú en esto? La expresión de Marshall cambió lo suficiente como para mostrar un destello de algo más profundo. Tu padre confió en mí para proteger el nombre de la familia. Eso es lo que estoy haciendo. Julian lo miró con dureza.
¿O estás protegiendo tu nombre, Marshall? Porque si esto sale a la luz, tus huellas también estarán por todas partes. Se miraron fijamente, y la vieja tensión se elevó como vapor. Finalmente Marshall se puso de pie. Has cambiado, pero no lo suficiente. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. Ocúpate de esto, Julian, antes de que esto se ocupe de ti. Y luego se fue. Horas más tarde, Julian estaba solo en la sala del piano. El sobre sin abrir estaba a su lado, sobre el banco. Afuera, el crepúsculo caía rápido y con fuerza. Las sombras se alargaban y él tocó una tecla. Sonó plana, luego otra, también plana. Le temblaban los dedos. Extendió la mano hacia el sobre, pero la puerta se abrió con un crujido detrás de él. «Maya, vi el coche», dijo ella en voz baja. Era él. Él asintió. «¿Estás bien?» No, ella se acercó. Su presencia lo tranquilizó. ¿Quieres hablar? Julian dudó. Isabel está intentando reclamar parte de la herencia de mi padre. Dice que tuvo un hijo suyo, que hay un fideicomiso que él dejó. Maya abrió mucho los ojos. ¿Le crees? No lo sé. Su voz se quebró, y eso me asusta más que nada. Ella se sentó a su lado. ¿Qué vas a hacer? Él bajó la mirada hacia sus manos. Tengo que luchar, no solo por el dinero, sino por la verdad, por el nombre de la familia, por mi padre. Maya asintió lentamente. Entonces empecemos. Él la miró. Ella no se inmutó. Dijiste, empecemos porque no vas a hacer esto solo, dijo ella. No tienes por qué hacerlo. Julian sintió un nudo en el pecho. No con miedo, sino con algo parecido a la gracia. Él asintió una vez. Entonces empezaremos mañana. No, dijo Maya. Empezaremos esta noche. Y juntos abrieron el sobre. El contenido del sobre se derramó sobre el escritorio de Julian como fragmentos de cristal, fríos, afilados y peligrosos. Había documentos legales, una copia de la escritura fiduciaria con la firma de su padre. Varias fotografías, algunas claramente antiguas, de Isabel, con un hombre mayor que Julian reconoció al instante como Frederick Sterling. Eran íntimas, aunque no explícitas. En una, el brazo de su padre rodeaba el hombro de Isabel. En otra, los dos compartían una copa de champán en un jardín privado. Julian lo sabía muy bien, pero la última imagen fue la que lo heló, un certificado de nacimiento. Julian lo miró fijamente, palideciendo. Nombre, Andrew F. Klein. Madre, Isabel Hawthorne. Padre, Frederick Sterling. No dijo nada. Maya se colocó detrás de él y leyó por encima de su hombro. Esa firma no es tuya. No, dijo Julian, apretando la mandíbula, pero es la de mi padre. Al menos, eso parece. Sacó su teléfono y llamó a su abogado, Charles Denton. La voz al otro lado del teléfono era tranquila y seca. Julian, es tarde. Necesito una revisión forense de un conjunto de documentos, incluida una firma que podría pertenecer a mi padre. Envíamelos. Enviaré un mensajero. No quiero que se escaneen ni que queden en la nube. Hubo una pausa. Entendido. ¿Qué está pasando? Una posible reclamación contra el patrimonio de Sterling por parte de Isabel Hawthorne. Dios mío. Exactamente. Julian colgó y se volvió hacia Maya. Necesito que vigiles discretamente los movimientos de Isabel. Si habla con algún medio de comunicación, cualquiera, quiero saberlo. Maya asintió levemente. ¿Crees que está fingiendo? Creo que es peligrosa. Volvió a coger el certificado de nacimiento y lo sostuvo a contraluz. Y creo que este niño, Andrew, si es que existe, es una baza. Maya se acercó con los brazos cruzados. No solo quiere dinero, quiere algo más. Control, dijo Julian, siempre lo ha querido. Esta es su segunda oportunidad. Entonces robémosle el protagonismo, dijo Maya. Julian la miró, sorprendido por el tono apasionado de su voz. Maya le devolvió la mirada. Me diste una segunda oportunidad, Julian. Déjame ayudarte a conservar lo que es tuyo. Él asintió lentamente. Entonces lo haremos juntos. A la mañana siguiente, Mia salió temprano de la finca en un vehículo sin distintivos del personal. Julian había quedado con un investigador privado en un pequeño restaurante de Alexandria, donde Isabel
había afirmado una vez que había crecido. El investigador, un antiguo agente de la CIA llamado Dorsey, era perspicaz y discreto. Mientras tomaban un café tibio, Maya le entregó una copia de los documentos y una pequeña lista de preguntas que Julian quería que respondiera. Averigua el origen del certificado de nacimiento. ¿Es real? ¿Quién lo firmó? También localiza a este Andrew Clean. ¿Dónde vive? ¿A qué escuela va? Si es que existe. Dorsey asintió. Isabel, ella está colaborando. Si tiene contactos en los medios, queremos interceptarlos. Rastrea sus redes sociales discretamente, sin dejar huellas digitales. Dorsey sonrió como en los viejos tiempos. Cuando Maya regresó a la finca, Julian ya estaba esperando en la biblioteca con su equipo legal. Denton caminaba de un lado a otro. Los documentos parecen auténticos, pero sabremos más. Tras el análisis de la letra, Julian se sentó detrás del escritorio, con las manos cruzadas. Si son auténticos y el niño es legítimo, Isabel obtendrá una parte del fideicomiso residual de tu padre si puede demostrar la paternidad. ¿Podemos impedirlo? No si es cierto, pero podemos impugnar los términos del fideicomiso, retrasar las cosas, presionar para que se haga la prueba de ADN. Julian apretó la mandíbula. No dejaré que ella destroce esta familia. Mia se quedó en silencio junto a la chimenea. ¿Y si el niño es inocente en todo esto? Julian la miró. Ella no se echó atrás. Puede que sea real, puede que sea un peón, pero si es tu medio hermano, Julian, tendrás que decidir por qué estás luchando. ¿Por la verdad o solo por el control? Julian se recostó, exhalando lentamente. Por ambas cosas. Quiero la verdad y no dejaré que ella reescriba la historia. Esa noche, Isabel llamó. Su número apareció en la línea privada de Julian. Él respondió con voz fría. Isabel. Oh, Julian, ronroneó ella. Suenas cansado. He dejado de jugar. Entonces hablemos como adultos. He visto los documentos. Entonces, sabes que no estoy fanfarroneando. ¿Quieres dinero? Quiero reconocimiento para mi hijo. Por lo que hizo tu padre. ¿Alguna vez lo amaste? Preguntó Julian con voz aguda. Hubo una pausa. Amané lo que me dio. Pero no, Julian. Te amé más a ti. Su voz se tornó suave, peligrosa. Todavía lo amo. Julian apretó los dientes. Eso se acabó. No tiene por qué ser así. Ya veo. Colgó el teléfono de golpe. 3 días después, Dorsey informó. El certificado de nacimiento era falso. El hospital que figuraba en él se había incendiado 7 años atrás. No quedaban archivos oficiales. La firma coincidía con el estilo de Frederick Sterling, pero la tinta utilizada no estaba disponible en el mercado hasta después de su muerte. En cuanto a Andrew Cleaning, era real. Tenía 12 años, estaba matriculado en un internado privado en Vermont y había sido adoptado legalmente por Marshall Klein. Julian miró el informe, atónito. No es hijo de Isabel, dijo Dorsey. Es hijo de Marshall. Maya fue la primera en darse cuenta. Están montando todo esto. Marshall quiere reclamar la herencia de Sterling. Está utilizando a Isabel como fachada. Julian se levantó lentamente. Entonces, no se trata solo de dinero. No, dijo Maya. Se trata de tomar el nombre de tu padre desde dentro. Julian entrecerró los ojos. Entonces, eligieron al hombre equivocado para poner a prueba. Julian no durmió esa noche, ni siquiera un minuto. La revelación de que Marshall Klein, el hombre en quien su padre había confiado más que en su propia sangre, estaba orquestando esta traición, hizo que algo en lo más profundo de su ser se moviera. Esto no era solo un engaño, era una traición. Se sentó en la oscuridad de su estudio, con la chimenea ya fría. La voz de su madre de antes resonaba en su cabeza. Tendrás que decidir por qué luchas. ¿La verdad o simplemente el control? Ahora lo sabía. Luchaba por el legado, por la verdad de quién había sido su padre. Y, en un extraño giro del destino, por sí mismo, por el hombre en el que intentaba convertirse a la sombra de un padre de al que nunca había comprendido del todo. A la mañana siguiente, Maya encontró a Julian ya vestido, de pie junto a la gran ventana que daba al jardín trasero. «Quiero ir a Vermont», dijo sin volverse. «¿Para ver al chico? ¿Para ver la mentira?», respondió Julian.
Necesito mirar a Marshall a los ojos cuando desmantele esto. Maya se acercó. Entonces iré contigo. Julian se volvió. ¿Estás seguro? No vas a entrar solo en la guarida del lobo. Ya no. Dudó y luego asintió. Nos vamos en una hora. Aterrizaron justo después del atardecer. Un SUV negro les esperaba en el aeropuerto. Lo había organizado la oficina de Denton. Julian y Maya condujeron en silencio por las sinuosas carreteras forestales de la zona rural de Vermont. La finca de Marshall estaba enclavada en las colinas, más modesta que Sterling Manor, pero aún así grandiosa. Una amplia casa colonial con porches envolventes, un granero rojo en la distancia y cálidas luces parpadeando detrás de las ventanas con cortinas de encaje. Los esperaban. Una mujer de unos 40 años los recibió en la puerta. Rostro severo, sin maquillaje, cardigan gris abotonado hasta el cuello. Soy Sarah, la hermana de Marshall. Julian arqueó una ceja. No sabía que tuviera una. No hace alarde de su familia, dijo ella con tono seco. Por aquí. No. La siguieron por un estrecho pasillo hasta un salón donde Marshall estaba sentado leyendo junto a la chimenea, con las piernas cruzadas y un bourbon en la mano, como si se tratara de una reunión y no de un enfrentamiento. Julian, dijo, levantándose con elegancia, no esperaba que vinieras hasta aquí. Me has subestimado, dijo Julian. Maya se quedó cerca, con la mirada recorriendo todo. Estanterías, rincones, salidas. Ah, y la señorita Williams, dijo Marshall con un gesto de asentimiento. La sombra silenciosa. He oído cosas. Ella no es la sombra, dijo Julian. Ella es la luz. Algo que claramente ya no reconoces, se rió Marshall. ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Tomando la moral como bandera? No, dijo Julian con frialdad. Estamos buscando la verdad. Dio un paso adelante y arrojó el certificado de nacimiento falsificado sobre la mesa que los separaba. Casi lo consigues, pero la tinta te delató. Marshall levantó una ceja. Veo que Denton aún conoce sus trucos forenses. Julian no pestañeó. Usaste a Isabel. Creaste una narrativa falsa. Y ahora estás manipulando a un niño. Al mencionar al niño, la sonrisa de Marshall se desvaneció ligeramente. Andrew es un buen chico, inteligente, educado. ¿Te gustaría? No es mi hermano, dijo Julian. E Isabel no es su madre. No, admitió Marshall. Pero ella es un medio para alcanzar un fin. Los dos sabemos que tu padre me debía más de lo que me pagó. Construyó un imperio a costa de gente como yo, hombres callados, hombres leales, y nos descartó cuando le convenió. Lee, te compensaron generosamente, dijo Julian. Me utilizaron, espetó Marshall, y luego me descartaron. Ma dio un paso adelante. Así que tu venganza es fabricar un linaje, forjar un legado. Marshall la miró. Yo construí parte de ese magnífico legado y ahora solo estoy recuperando mi parte. Julian se inclinó hacia él, excepto que cometiste un error. Pensaste que no lucharía. Pensaste que me acobardaría, avergonzado por las grietas en el pasado de mi familia. Pero he vivido con esas grietas toda mi vida. No me das miedo, Marshall. Ya no. Silencio. Entonces se oyó una voz suave desde el pasillo. ¿Va todo bien? Todos se volvieron. Allí estaba un niño, de unos 12 años, alto para su edad, con pecas en la nariz y ojos brillantes e inteligentes. Andrew. Miró a Julian con curiosidad y luego a Marshall. ¿Son amigos? Julian sintió un nudo en el pecho. Marshall habló rápidamente. Solo son visitantes, Drew. Vuelve a tu habitación. Pero Julian dio un paso adelante. Hola, Andrew. Me llamo Julian. Mad. El niño parecía indeciso. ¿Eres mi tío? Marshall apretó la mandíbula. Julian se arrodilló ligeramente. Eso es lo que intentan decir. Pero no es cierto. Tú no eres mi hermano. Andrew, tú eres el hijo de Marshall, y eso debería bastar. Andrew parecía confundido. No lo entiendo. Julian miró a Maya y luego volvió a mirar al niño. Algún día lo entenderás. Y cuando llegue ese día, recuerda esto. Tu nombre es lo que tú elijas que sea, no lo que otros decidan que debe ser. Marshall se interpuso entre ellos. Ya basta. Julian se enderezó. Hemos terminado.
Se dio la vuelta para marcharse. Maya estaba a su lado. Pero antes de llegar a la puerta, Marshall lo llamó. Esto no ha terminado, Julian. Puede que hayas ganado esta ronda, pero el mundo no funciona con sentimientos, funciona con influencia. Julian se volvió, con los ojos de acero. Y tú acabas de perder la tuya. Salieron de la finca en silencio, con el aire cargado de determinación. De vuelta en el todoterreno, Maya exhaló profundamente. Ha sido mucho. No, Julian miró por la ventana. Aún no ha terminado. Todavía tenemos que limpiar la parte pública. Yo me encargo, dijo Maya en voz baja. Él se volvió hacia ella. No dejas de sorprenderme. Ella sonrió levemente. Tú me das motivos para ello. La mañana que regresaron a Washington, D.C., una tormenta había cubierto el cielo de gris, con gruesas gotas golpeando el asfalto y truenos retumbando como una advertencia. Pero en la mente de Julian, todo estaba sorprendentemente claro. El farol de Marshall había quedado al descubierto, la amenaza neutralizada. Ahora venía la secuela. Control de daños. Isabel seguía ahí fuera y no se iría sin más. Julian estaba en el ala este de Sterling Manor, contemplando el atrio de mármol mientras el personal realizaba sus tareas matutinas. Todo parecía impecable, en perfecto funcionamiento, pero bajo la superficie había tensión. Todos la sentían. Se giró al oír unos pasos suaves detrás de él. Maya Isabel acudió a la prensa, dijo, sin preámbulos. Julian no reaccionó. Lo esperaba. ¿Quién? The Washington Insight. Les dio todo. El certificado de nacimiento falsificado, el fideicomiso, las fotos con tu padre. Mañana publicarán la noticia. Julian asintió una vez. ¿Hemos visto un borrador? Hice que Dorsey interceptara el archivo, respondió ella. Su editor es escéptico, pero Isabel ha fabricado suficiente sentimentalismo en su narrativa como para crear un titular convincente. Julian suspiró. Tendremos que contrarrestarlo. Ya tengo un plan. Él levantó una ceja. Maya le entregó una carpeta. Publicaremos nuestra propia historia en nuestros términos. Un artículo personal tuyo publicado en el Herald Chronicle, no para refutar las afirmaciones, sino sobre el legado, la verdad y la historia real de Frederick Sterling. Julian abrió la carpeta. Dentro había un borrador de un artículo de opinión, escrito a mano, con su nombre al final. ¿Tú has escrito esto? Ella asintió. Solo el esqueleto. Tendrás que hacer lo tuyo, pero es honesto y vulnerable. Leyó el primer párrafo y se le hizo un nudo en la garganta. Mi padre era un hombre lleno de contradicciones, distante, brillante, a veces cruel, pero construyó algo de la nada. Y yo he pasado mi vida tratando de vivir a su sombra con honor, no para imitarlo, sino para comprenderlo. Levantó la vista. ¿Crees que esto funcionará? Creo que la gente está hambrienta de verdad, no de chismes. Y creo que estás listo para dejar de esconderte detrás del dinero y los títulos. Julian cerró la carpeta. Entonces hagámoslo. Maya sonrió levemente. Una cosa más. Siempre. Sacó una pequeña memoria USB del bolsillo de su abrigo. Imágenes de seguridad de hace 2 años. Isabel robando documentos de la oficina de tu padre. Las saqué del sistema de copias de seguridad externo. Hiciste bien en no borrar nada. Julian la cogió atónito. Esto demuestra que accedió a su caja fuerte personal y la convierte en una ladrona, dijo Mia en voz baja, no en una amante afligida. Él miró fijamente la memoria en su mano y luego dijo, nunca te detienes, ¿verdad? Mia sonrió levemente. No cuando se trata de proteger esta casa. 2 días después, el Herald Chronicle publicó la historia de William bajo el titular. A la sombra de un gigante, el hijo se enfrenta al legado. Se compartió miles de veces en las primeras 24 horas, no porque fuera escandaloso, sino porque era humano, honesto, crudo. En él, Julian reconocía la complejidad de la vida de su padre, su brillantez, sus fracasos, su silencio. Escribió sobre las personas tranquilas que hicieron de Sterling Manor un hogar.
entre ellas Maya. No la nombró, pero cualquiera que lo conociera podía leer entre líneas. Y lo que es más importante, esbozó sus planes para crear una nueva rama benéfica dentro de la Fundación Sterling, centrada en el bienestar infantil y el apoyo a las familias de clase trabajadora. La opinión pública cambió rápidamente. Cuando Washington Insight publicó el artículo de Isabel, parecía una campaña de desprestigio. Los documentos falsificados suscitaron dudas. Las imágenes de seguridad filtradas discretamente a la sección jurídica de Chronicles hicieron el resto. La credibilidad de Isabel se derrumbó. En una semana había desaparecido de la vida pública, sin entrevistas, sin demandas, sin declaraciones. Marshall, por su parte, permaneció en silencio. Julian supuso que el anciano se había retirado, con el rabo entre las piernas y el orgullo herido. Pero la lucha había cambiado algo en Julian. Ya no se movía por su casa como un hombre perseguido por la imagen de su padre. Había salido de esa sombra y había entrado en la suya propia. Una tarde, cuando el verano daba paso al otoño, Julian encontró a Maya en el jardín, arrodillada junto a una hilera de lavanda que ella misma había replantado. Se quedó a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos, observándola mientras se limpiaba la tierra de los guantes. «Nunca me dijiste que te gustaba la jardinería», le dijo. «Me gusta la paciencia que enseña», respondió ella, «y el recordatorio de que la mayoría de las cosas llevan tiempo. Las raíces necesitan espacio antes de que nada crezca». Julian se acercó. «¿Has plantado más que flores aquí?» Ella levantó la vista. «¿Por fin te das cuenta?» Él se agachó a su lado. «Lo veo todos los días. La forma en que la casa respira de manera diferente, la forma en que yo lo hago». Hubo una larga pausa. Luego Julian añadió, «¿Considerarías quedarte? No solo como ama de llaves, sino como parte permanente de este hogar». Los ojos de Ma buscaron su rostro. «Define permanente», dijo en voz baja. Julian no respondió con palabras. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Maya la miró, atónita. Julian la abrió. Dentro no había un anillo. «Todavía no. Era una llave de la finca», dijo él. «Y de mi vida, el resto lo descubriremos juntos». Ella lo miró, con los ojos llenos de emoción. «Pregúntamelo de nuevo en primavera», susurró ella. «Cuando florezca la lavanda», asintió él, «lo haré». Y bajo el cielo oscurecido, se arrodillaron uno al lado del otro, dos almas que habían sobrevivido a sus tormentas, plantando algo nuevo en la tierra entre ellos. La primera helada llegó temprano ese año. A mediados de octubre, las hojas alrededor de Sterling Manor habían pasado de doradas a marrones y quebradizas, y el viento traía un frío silencioso a través de las columnas de la finca. El otoño estaba en pleno retroceso y todo parecía contener la respiración, esperando la llegada del invierno. Dentro de la mansión también se estaban produciendo cambios, aunque no todos eran bienvenidos. Julian estaba sentado solo en el antiguo estudio de su padre, ahora su estudio, aunque todavía conservaba el aroma a tabaco de pipa y cuero viejo de Frederick. Delante de él había un sobre certificado con matasellos de Zúrich. Su abogado le había llamado esa mañana. «Es de una antigua cuenta que tu padre nunca reveló. Suiza. Tú eras el sucesor nominal». Julian lo abrió lentamente. Dentro había documentos, un libro de contabilidad y una nota manuscrita con la letra clara y precisa de su padre dirigida a «mi hijo». Este dinero nunca fue limpio. «Úsalo mejor que yo». Julian entrecerró los ojos. El saldo de la cuenta era de $14,7 millones. No había constancia de su origen. No había rastro de auditoría. No había explicación legal. Pero él sabía exactamente lo que era. El fondo para silenciar. La forma que tenía su padre de gestionar los desastres en la sala de juntas. Pagos discretos, favores políticos. Todo enterrado en el extranjero. Era todo lo que Julian había estado tratando de purgar del nombre Sterling. Y ahora estaba en sus manos. Esa noche, durante la cena, Julian se sentó frente a Maya en la larga mesa del comedor. El fuego parpadeaba entre ellos, proyectando sombras sobre los cubiertos y las copas de vino a medio beber. «Hay algo que tienes que ver», dijo.
deslizando los documentos hacia ella. Maya los examinó con atención, con una mirada indescifrable. ¿Qué vas a hacer con ellos? No lo sé, admitió Julian. Una parte de mí quiere quemarlos, la otra ve lo que podrían arreglar. Maya se recostó en la silla. Es dinero manchado de sangre. Sé que podrías desaparecer con él. Nadie lo rastrearía jamás. Pero si lo usas aquí, a la vista de todos, corres el riesgo de volver a sacar a la luz los fantasmas de tu padre. Julian se quedó callada. Entonces, ¿qué harías? Maya no respondió de inmediato. Miró fijamente el fuego como si contuviera una profecía. Entonces lo usaría, todo, para construir algo que no pudiera borrarse. Él la estudió. Entonces eso es lo que haremos. A la semana siguiente, Julian convocó una rueda de prensa. La Fundación Sterling se reestructuraría. La primera iniciativa, una donación de $15 millones para poner en marcha el Fondo Maya, un programa nacional de becas destinado a ayudar a madres solteras, antiguas trabajadoras domésticas y mujeres infrarrepresentadas que desean acceder a la educación superior. La elección del nombre fue intencionada y pública. La respuesta de los medios de comunicación fue inmediata. Rumores de escándalo, especulaciones sobre la relación de Maya con Julian, artículos de opinión llenos de admiración y juicios. Pero Julian no se inmutó. No se trata de imagen, dijo ante las cámaras. Se trata de impacto. Cuando le preguntaron por qué había bautizado el fondo con el nombre de Maya, respondió simplemente, porque se lo ha ganado, porque ella representa todo lo que este país olvida proteger y todo lo que necesita recordar desesperadamente. La reacción negativa no se hizo esperar. Miembros anónimos de la junta directiva intentaron tachar la medida de imprudente. Un tabloide insinuó que Maya era la amante del multimillonario y que aprovechaba su poder para obtener beneficios personales. Un editorial anónimo lo calificó como la corrupción romántica de la filantropía tradicional. Maya Julian respondió duplicando el presupuesto del fondo. Maya, por su parte, se mantuvo serena. Rechazó entrevistas y declinó todas las apariciones públicas. Cuando un periodista la acorraló fuera de una panadería cerca de Georgetown y le preguntó si pensaba casarse por dinero, ella lo miró fijamente a los ojos y le dijo, «No me interesa el dinero. Yo ya vivo en la verdad. ¿Puedes decir lo mismo?» Pero la verdadera prueba vino de dentro. Una noche, a última hora, la madrina de Julian, Aileen, la matriarca de la familia que lo conocía desde que era un bebé, apareció sin avisar. Aileen, una mujer de perlas frías y opiniones tajantes, se acomodó en el salón y esperó a Julian como una reina que espera un tributo. Cuando él llegó, no perdió tiempo. «Has puesto en peligro el nombre de la familia, Julian». «Lo he salvado», respondió él con calma, «al vincularlo a una criada. Ella es la razón por la que esta casa sigue en pie». Aileen se burló. «No idealices la caridad. Naciste en un linaje, no lo reescribes con sentimentalismos». Julian se inclinó hacia adelante. «El legado de esta familia es precisamente lo que estoy reescribiendo. Porque un legado construido sobre el silencio y la vergüenza no merece la pena conservarlo». Aileen apretó los labios. «Suenas como tu madre». Él sonrió. «Gracias». Eso la dejó sin palabras. Más tarde esa noche, Julian volvió a encontrar a Maya en el jardín, ahora medio muerta por la helada. Estaba arrodillada como siempre, con las manos quitando la tierra de la última lavanda. «No sobrevivirá al invierno», dijo en voz baja. «Lo sé, pero las raíces son fuertes. La próxima primavera volverá a crecer el doble de frondosa». Julian se sentó a su lado. Nosotros también. Ella lo miró y por primera vez bajó completamente la guardia. «No sé cómo vivir bajo los focos», susurró. «Me he pasado toda la vida sobreviviendo en los rincones». «No tienes por qué entrar sola», dijo Julian. Ella le tomó la mano. Durante mucho tiempo no hablaron. Entonces ella dijo, «La primavera no está lejos». Julian sonrió. Y bajo las ramas desnudas del jardín, que una vez había sido tierra arada, se sentaron dos supervivientes del legado y las mentiras, construyendo algo real en el frío. La nieve caía silenciosamente aquella mañana,
cubriendo Sterling Manor con una capa de blanco tan inmaculado que parecía ceremonial. Era el primer invierno real de Maya en la finca. Había crecido en los inviernos de sabana. Allí solo había otoños apagados con un aire frío. Pero esto era diferente. El frío aquí no era cruel, era purificador. Se asomó a la ventana de su pequeña habitación en el piso de arriba, que ya no era el cuarto de servicio que había ocupado antes, sino un espacio modesto que Julian había insistido en que fuera suyo, privado y tranquilo. Desde allí podía ver el campo oriental, ahora completamente helado, donde volvería a florecer la lavanda en primavera. A sus espaldas, la puerta crujió. Julian entró con 2 tazas de café, del que salía vapor como si fuera aliento. Le entregó una a ella. Han empezado a excavar el terreno, dijo. El centro comunitario. Maya sonrió y cogió la taza. Él asintió. Han empezado esta mañana. Los niños de 3 condados tendrán su propia biblioteca, salas de estudio y mentores extraescolares. Y eso es solo el principio, dijo ella en voz baja. Julian la observó, con el rostro cálido a pesar del frío que hacía fuera. Sabes, nada de esto parece correcto sin tu nombre también. Ma se giró y bebió un sorbo lentamente. No se trata del nombre, Julian. Se trata de lo que estamos construyendo. Él extendió la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Y lo que estamos construyendo necesita raíces. Sus ojos parpadearon. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Julian esbozó una sonrisa avergonzada. Todavía no. No así. Pero cuando llegue el momento, no quiero que el mundo se sorprenda. Quiero que sepan que esta vida siempre fue nuestra. Ganada. A Mia se le hizo un nudo en la garganta. No necesitaba grandes declaraciones. Necesitaba esta seguridad tranquila y constante. Entonces sigamos plantando, dijo, una semilla a la vez, pero no todo el terreno debajo de ellas era estable. 2 días después, Julian recibió una carta, escrita a mano, sin remitente. Dentro, una foto. Marshall Klein, sentado en una cafetería de Praga, hablando con una mujer con gafas oscuras. Isabel, había una nota garabateada en el reverso. Las leyendas no mueren, esperan. Julian se la entregó a Maya. No ha terminado, dijo ella con voz entrecortada. No, respondió Julian. Solo ha cambiado el campo de batalla. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran actividades extrañas. Uno de los socios benéficos de Julian recibió un correo electrónico falso en el que se le pedía una transferencia de fondos. Los documentos fiscales personales de otro miembro de la junta directiva se filtraron en Internet y un denunciante de la fundación, alguien a quien Julian nunca había contratado, publicó un artículo anónimo en el que sugería que el Fondo Maya era una tapadera para blanquear activos en el extranjero. Julian llamó inmediatamente a Denton. Nos están poniendo a prueba, dijo el abogado. Ataques suaves, primero a la reputación, luego a las finanzas. Están tratando de destruir tu imagen desde dentro. Julian frunció el ceño. Nosotros mantendremos la línea. Maya cruzó los brazos. Entonces hagámoslo público antes de que puedan volver a definir la historia. Denton dudó. ¿Estás sugiriendo otro comunicado de prensa? No. ¿Un documental? Dijo Maya. Julian se volvió hacia ella. Dijiste que ya no nos escondemos. Ella continuó. Dejemos que la gente vea quiénes somos, lo que hemos hecho. Dejemos que vean lo que hay detrás del telón. Julian sonrió lentamente. ¿Lo dices en serio? Sí. Denton suspiró. Te rechazarán. Te acusarán de autopromoción y manipulación. La voz de Julian era firme. Entonces que nos acusen. Mostraremos la verdad. El rodaje comenzó esa semana. Las cámaras siguieron a Maya y Julian por la obra del centro comunitario. Capturaron conversaciones tranquilas con antiguos trabajadores domésticos que ahora estaban matriculados en programas universitarios. Filmaron a Julian en reuniones, no como un magnate, sino como un hombre que se enfrentaba al peso de los pecados heredados. Hubo un momento muy emotivo cuando Maya se quedó sola en el ala oeste vacía de la finca, la que antes albergaba al personal. Yo solía limpiar estos suelos, dijo, mirando hacia la cámara.
Ahora me siento a la misma mesa que las personas que antes pasaban a mi lado en silencio. No cambié quién era para ganarme este asiento. Simplemente dejé de disculparme por ello. Esa cita se hizo viral. La reacción del público fue eléctrica. Donde antes había sospechas, ahora había curiosidad. Donde los críticos susurraban sobre el legado, ahora los desconocidos defendían la transformación. Julian y Maya ya no eran un escándalo, eran una historia. Pero toda luz tiene su sombra. Una noche, Mia regresó a su habitación y encontró un sobre blanco sobre su almohada. Dentro había una fotografía de Maya, de 15 años, cogida de la mano de su hermana pequeña en el aparcamiento de un motel de Georgia. En el reverso se puede dejar atrás el pasado, pero el pasado no te deja atrás a ti. No había nombre ni firma, pero ella lo sabía. Marshall. El mensaje era claro. Ya no era solo la guerra de Julian, era la suya. Maya se sentó en el borde de la cama. La fotografía temblaba en sus manos. El motel era inconfundible. La pintura verde desconchada, la escalera de metal oxidada, la máquina de refrescos rota al fondo. No había visto ese lugar en 20 años. No se había atrevido a pensar en él. Su hermana Camille solo tenía 4 años en esa foto. Maya recordaba aquel día como una herida que le corría desde un hogar de acogida, donde las manos eran demasiado rápidas y las voces demasiado fuertes. Habían dormido en aquel aparcamiento, acurrucadas bajo una manta de emergencia, hasta que un desconocido llamó a la policía. Nadie debería tener esa foto y nadie debería conocer esa historia a menos que la hubieran estado vigilando durante más tiempo del que ella pensaba. Julian estaba en la bodega cuando lo encontró. Levantó la vista de un viejo libro de contabilidad justo cuando ella entró, con los nudillos blancos alrededor del sobre. No dijo nada, solo se lo entregó. Julian leyó el mensaje una vez, luego otra, y apretó la mandíbula. Ahora te está siguiendo. Maya asintió. Ya no se trata de ti. Lo está convirtiendo en algo personal. Oh. Julian cerró el sobre con cuidado. Entonces le daremos más fuerte. Mia negó con la cabeza. No, así no. Julian parecía confundido. ¿Qué quieres decir? Si intensificamos la respuesta, estaremos jugando a su juego. Marshall se alimenta del conflicto, del escándalo. Quiere arrastrarnos al fango. Julian exhaló. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos la verdad, dijo ella. Toda la verdad. A la mañana siguiente, Maya se sentó frente al equipo de documentalistas. Llevaba poco maquillaje y el pelo recogido. Sin joyas, solo su voz y la historia que había mantenido oculta durante décadas. Tenía 15 años. Comenzó a mirar a la cámara. Mis padres murieron en un incendio cuando yo tenía 10 años. Camille tenía 2. Nos pasamos de casa en casa. Algunas eran amables, otras no. Hizo una pausa, con voz firme. Había noches en las que nos acostábamos con hambre. Había noches en las que no dormíamos nada. Pero a pesar de todo, le dije a mi hermana que nunca nos perderíamos la una a la otra. Esa fue mi promesa. Una lágrima resbaló por su mejilla. No se la secó. Me convertí en criada porque era un trabajo honesto, porque podía ganar lo suficiente para mantenernos a flote. Pero más que eso, lo hice porque quería que Camille tuviera un futuro. Cualquier futuro. Bajó la mirada por un momento. Cuando acepté el trabajo en Sterling Manor, no sabía en qué me estaba metiendo, pero sabía lo que no iba a dejar atrás. Mi integridad. La sala estaba en silencio, el equipo callado. Julian observaba desde un rincón, con los ojos vidriosos. Maya continuó, ahora con voz más firme. Y ahora alguien quiere utilizar mi pasado para avergonzarme, para recordarme de dónde vengo. Pero no me avergüenzo. Sobreviví y sigo en pie. El video se emitió como parte de un avance especial. En cuestión de horas, se hizo viral en Internet. Los presentadores de noticias calificaron su historia como un testimonio de resiliencia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de mujeres que se veían reflejadas en ella. El titular de la crónica decía, de los suelos de los moteles a los salones de mármol, Maya Williams se niega a callar. A Marshall le cayó como un jarro de agua fría. Su táctica le salió por la culata.
La simpatía que esperaba erosionar no hizo más que crecer. Mia no solo era admirada, también estaba protegida, y las amenazas anónimas, por ahora, habían cesado. Unas noches más tarde, Julian y Mia se sentaron junto a la chimenea en el salón oeste, la misma habitación que una vez había separado tanto a ambos. Julian sirvió té para los dos, Earl Grey, su favorito. Nunca supe nada de Camille, dijo en voz baja. Ahora está en Chicago, respondió Maya. Estudia trabajo social, con una beca completa. Ella no sabe nada de esto. Julian asintió. Esa foto estaba destinada a avergonzarte, pero no lo hizo, dijo Maya, porque la chica de la foto salió adelante, se convirtió en alguien. Julian la miró. Algo tácito pasó entre ellos. No eres solo alguien, Maya. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre nuevo. Este era azul marino, sellado con lámina dorada. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Julian se lo entregó. Una invitación a la primera gala anual de la Fundación Sterling. Tú eres la oradora principal. Maya contuvo el aliento. No lo dices en serio. Lo digo muy en serio. Abrió el sobre y leyó la elegante tarjeta que había dentro, con su nombre impreso en la parte superior. Maya Williams, invitada de honor. Parpadeó rápidamente. Julian, no sé qué decir. Di que sí, susurró él. Di que estarás frente a ellos. No como alguien que limpiaba las habitaciones, sino como alguien que reconstruyó la casa. Ella lo miró. Entonces sí, mientras el fuego crepitaba a su lado. Maya apoyó la cabeza en el hombro de Julian. No como una sirvienta, no como una superviviente, sino como una mujer que había tomado todas las verdades ocultas y las había convertido en poder. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente segura. La noche de la gala de la Fundación Sterling llegó bajo un cielo aterciopelado y oscuro, resplandeciente de estrellas. La mansión nunca había parecido más viva, con sus grandiosas columnas cubiertas de suaves luces doradas. El largo camino de entrada estaba bordeado de elegantes faroles y un cuarteto de cuerda resonaba suavemente desde el este. Las limusinas se detuvieron una tras otra, dejando salir a la élite de Washington. Senadores, magnates de la tecnología, filántropos y periodistas. El aire vibraba de curiosidad y expectación. No era solo otro evento de etiqueta. Era el evento en el que Julian Sterling declaraba oficialmente una nueva era. Pero para Maya era más que eso. Era un ajuste de cuentas. Estaba de pie en su camerino, mirándose en el espejo de cuerpo entero. El vestido que Julian había encargado para ella era azul medianoche, sencillo y majestuoso. Llevaba el pelo recogido en suaves rizos. Alrededor del cuello, un delicado colgante que Camille le había enviado por correo con una nota manuscrita. Por cada paso que diste, para que yo no tuviera que darlo. Cerró los ojos y respiró profundamente. Aún podía oír en su cabeza a su yo de 15 años, nerviosa, pequeña, sobreviviendo. Pero esa noche no estaba sobreviviendo. Estaba llegando. Abajo, Julian estaba de pie al pie de la escalera con un esmoquín negro a medida, sosteniendo 2 copas de champán. Cuando la vio aparecer en el rellano, se le olvidó respirar. Por un segundo, el mundo se volvió borroso. Las cámaras, la música, el interminable tintineo de las copas, todo se desvaneció. «Llegas tarde», le dijo en voz baja mientras ella bajaba. «Tienes suerte de que haya venido», bromeó Maya, aunque su voz temblaba ligeramente. Él le entregó el champán. «A la verdad», dijo él. Ella sonrió. «Y a sobrevivir, El salón de baile se llenó rápidamente. Más de 400 invitados se reunieron bajo los altos techos y las lámparas de cristal. Enormes pantallas mostraban imágenes de los proyectos de la fundación. El Centro Comunitario de Vermont, los becarios, los programas de distribución de alimentos en barrios de bajos ingresos. Julian subió primero al estrado, dio las gracias a sus invitados y reconoció a los antiguos y nuevos miembros de la Junta. Pero cuando presentó a Maya, la sala se quedó en silencio como pocas veces ocurre. «La mayoría de ustedes me conocen», dijo.
Lo que quizá no sepan es que todo lo que he logrado en el último año ha sido gracias a alguien a quien la mayoría de ustedes no conocían hasta ahora, dijo volviéndose hacia Maya. Ella no es solo la inspiración de esta noche, ella es la razón por la que estamos aquí. Por favor, den la bienvenida a Maya Williams. A continuación se escucharon aplausos, tímidos al principio, pero luego sinceros. Y cuando Maya subió al escenario, con sus tacones resonando suavemente contra el suelo de mármol, un centenar de focos captaron la tranquila fuerza de su expresión. Se colocó en el podio. Sus manos no temblaban. Buenas noches, comenzó. Si soy sincera, nunca imaginé que estaría detrás de un micrófono en un salón de baile como este. Una suave risa recorrió la multitud. Imaginaba más victorias silenciosas, pagar el alquiler a tiempo, ayudar a mi hermana a terminar la universidad, quizá jubilarme con la espalda intacta. Risas corteses, luego silencio de nuevo. Pero he aprendido algo que quiero compartir con todos ustedes esta noche, especialmente con cualquiera que se haya sentido invisible alguna vez. Hizo una pausa. Hay dignidad en la supervivencia. Hay belleza en el trabajo silencioso que nadie aplaude. Y hay poder en elegir no amargarse cuando el mundo te da todas las razones para hacerlo. Los ojos de toda la sala se llenaron de lágrimas. Los periodistas se olvidaron de sus libretas. Incluso los escépticos más acérrimos parpadearon más rápido. Llegué a Sterling Manor como criada. Trabajé duro. Me mantuve callada. Pero observé, escuché, y vi cómo el legado puede convertirse en una prisión. También vi cómo la verdad puede liberar incluso a las personas más poderosas. Miró a Julian. Esta fundación no es una organización benéfica. Es un ajuste de cuentas, una promesa de que ninguna vida, por invisible que haya sido, está más allá de la redención o el reconocimiento. Dio un paso atrás, respiró hondo y luego dijo, me llamo Maya Williams y no me avergüenzo de ninguno de los pasos que he dado para llegar hasta aquí. Los aplausos fueron ensordecedores. No eran los aplausos corteses de la élite, sino los aplausos sinceros de personas que se ponían en pie, con las manos doloridas y los ojos húmedos. Julian se unió a ella en el escenario. No necesitó decir nada, solo le tomó la mano y las cámaras lo captaron todo. Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se hubieran marchado y el cuarteto de cuerda hubiera guardado sus instrumentos, Maya y Julian se sentaron solos en el jardín. La escarcha había vuelto a aparecer, pintando de plata el césped, pero las raíces de la lavanda seguían enterradas debajo. «Has estado extraordinaria», le susurró Julian, acariciándole los nudillos con el pulgar. «Estaban aterrorizada», admitió Maya, «y aún así cambiaste la historia». Ella lo miró. «Me ayudaste a escribirla». Julian metió la mano en su abrigo. Por un momento Maya pensó que sacaría otro discurso o artículo de periódico, pero esta vez era una caja. Pequeña, de terciopelo, de color azul oscuro. La abrió. Dentro había un anillo, no muy grande, ni llamativo, pero auténtico. Maya lo miró fijamente, sin poder respirar. «Te dije que te lo volvería a pedir en primavera», dijo Julian con voz temblorosa. «Pero no quiero esperar porque tú no eres solo parte de mi historia, Maya. Tú eres la historia. ¿Quieres casarte conmigo?» Ella no respondió con palabras. Solo asintió con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas y el brillo de las llamas. Y en ese tranquilo rincón del mundo donde la tierra se encontraba con la escarcha y el amor se encontraba con el legado, dos personas que se habían reconstruido a sí mismas dijeron sí a algo más. La boda no fue grandiosa. No se celebró en una catedral ni se retransmitió por la televisión nacional. No hubo dignatarios extranjeros ni exclusivas en las páginas de Sociedad. En cambio, tuvo lugar el primer día verdadero de primavera. El sol había vuelto a los terrenos de Sterling Manor, provocando que los campos de lavanda florecieran antes de tiempo. Era como si la propia tierra hubiera estado esperando este momento, este tranquilo y sagrado paso de página. Julian y Maya estaban de pie bajo un sencillo cenador blanco en el extremo más alejado del jardín. Sin fanfarria, sin orquesta, solo una suave brisa y el aroma de la lavanda flotando en el aire como un recuerdo.
La lista de invitados era reducida. Camille acompañó a Maya al altar, radiante, con lágrimas resbalando libremente por sus mejillas. Denton estaba al lado de Julian. Por una vez, sin una carpeta en la mano, Eileen Sterling incluso hizo una aparición digna con un traje marfil a medida, ofreciendo una sonrisa forzada que Mia juró que, por un momento, parecía casi orgullosa. Y mientras Maya se acercaba al altar, cada paso se sentía más pesado y más ligero a la vez. No estaba deshaciéndose de quien había sido. Lo estaba llevando adelante. Los votos fueron sencillos. Julian habló primero. Cuando te vi por primera vez, vi a alguien que pensé que podría manejar. Alguien que supuse que se mantendría en segundo plano, en silencio, invisible. Me equivoqué. No pediste ser vista, pero te negaste a ser borrada. Y en algún momento del camino, dejé de querer control y empecé a querer valor. Por ti, las manos de Maya temblaban, pero su voz no. Pasé la mayor parte de mi vida tratando de no ocupar espacio, tratando de permanecer lo suficientemente pequeña como para sobrevivir. Pero tú, Julian, nunca me pediste que fuera menos. Te mantuviste a mi lado mientras recuperaba todo lo que me dijeron que no podía hacer. Y ahora estoy a tu lado. No detrás, ni debajo, sino a tu lado. La voz del ministro era suave. ¿Aceptas, Julian Frederick Sterling, tomar a Maya Renee Williams como tu esposa? Sí, dijo antes de que terminara la pregunta. ¿Y tú, Maya? Sí, repitió ella, con los ojos fijos en los de él. El beso fue suave, reverente, y cuando se volvieron hacia la multitud, los aplausos resonaron como un trueno en los campos de lavanda. Pasaron las semanas, luego los meses. La Fundación Sterling se expandió a 8 nuevas ciudades. El Fondo Maya ayudó a más de 100 mujeres a volver a la escuela al final del verano. Y el documental que antes parecía un riesgo ganó 2 premios nacionales y, lo que es más importante, inspiró a miles de personas. Pero quizás el cambio más bonito fue el que nadie esperaba. Sterling Manor se transformó. Deja de ser una fortaleza del legado y se convierte en un hogar. Julian empieza a organizar eventos comunitarios en los jardines, recitales de poesía, noches de arte, cenas de becas. Los niños corrían descalzos por los pasillos que antes estaban demasiado silenciosos. Las risas resonaban en los antiguos comedores. El ala oeste, antes abandonada, ahora albergaba un refugio temporal para mujeres jóvenes en transición. Cada habitación llevaba el nombre de una flor diferente. Y Maya se despertaba cada mañana antes del amanecer y caminaba descalza por los campos de lavanda. Julian solía encontrarla allí, con su bata arrastrándose detrás de ella, bebiendo café en silencio, pensando que él le preguntaría, ¿arraigando? Ella respondía con una sonrisa. Una tarde, mientras caía el crepúsculo y las luciérnagas bailaban sobre el suelo, Julian se sentó con Maya en el porche trasero. Apoyó suavemente la cabeza contra el hombro de ella. ¿Echas de menos alguna vez tu antigua vida?, le preguntó en voz baja. Maya lo pensó un momento. A veces, pero sobre todo, lloraba por la chica que pensaba que nunca tendría más. Julian asintió. Le diste todo lo que necesitaba. Ella miró al horizonte. No, dijo, lo hicimos. Mientras las estrellas aparecían sobre ellos, brillantes, innumerables y eternas, Julian se acercó y le tomó la mano, presionándola suavemente contra su vientre, donde ahora se agitaba una nueva vida. Su historia no estaba terminando, solo estaba comenzando, porque los legados no se construyen en mármol, se construyen con decisiones, en la redención, en el desafío Ki y en el amor Ludi, y en las manos de una criada negra que una vez durmió en el suelo para proteger a una niña que no era suya, y en un multimillonario que aprendió que el poder no significaba nada si no se utilizaba para elevar a los demás. Juntos construyeron algo inquebrantable, algo floreciente,